Es probable que hoy demos fin a este tema, no estoy seguro, muchas veces es la idea que traigo y ya muchas veces no ha sido posible, pero en fin, vamos a dejar que el Señor sea el que nos dé la gracia. Y si hemos de tomar una predicación más, pues la tomaremos. Pero por lo pronto acompáñenme en Mateo 25, mis hermanos, versículos 11 y versículo 12. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amén. Tomen su asiento. Ya vimos nosotros de una manera enfática un antes. ¿Qué sucedió antes de que la puerta se cerrara? El versículo 10 termina con la expresión: y se cerró la puerta. Vimos que antes de que la puerta se cerrara, fue un tiempo de oportunidad de Dios para el ser humano, para que se arrepintiera, para que buscara a Dios, para que Dios lo limpiara de su pecado con su perdón, y para de allí en adelante perseverar en una vida de santidad, de obediencia a la palabra de Dios. Antes no se menciona esta palabra ciertamente, pero está implícita. Cuando empezamos el versículo 11 que dice después, eso implica que hay un antes. Pero entre el antes y el después hay una medianoche. Acordémonos que fue la medianoche, la llegada del esposo. Y durante un poco más de 2000 años, este antes, o aquella palabra también que usamos mucho en el tema del día de reposo, principalmente en Hebreos capítulo 3 y parte del capítulo 4, el hoy. El hoy es otra manera de decir antes de que se cierra la puerta. Aún este antes está a favor de la iglesia y de las personas inconversas. De las personas inconversas, para que se arrepientan. Claro, mis hermanos, para la iglesia también el tiempo es para que nos arrepintamos, pero no en el sentido de salir de una vida que caminaba en un hábito, en el pecado, en la maldad, sino más bien para que nos arrepintamos de aquellas fallas, de aquellas faltas que cometemos para el Señor y que rectifiquemos nuestra vida también. Pero en general el antes está siendo un tiempo que está caminando porque Dios es bueno y quiere, como dijo el apóstol Pedro, que todos procedan o procedamos al arrepentimiento. Cada uno en el área que nos corresponde, ya que todos los días, como dijo el rey Salomón, porque no hay hombre, dice, no hay hombre que no peque sobre la tierra. Bien, mis hermanos, pero ahora ya no vamos a ver el antes. Ahora vamos a ver el después. ¿El después de qué? El después de que la puerta se cerró. Viene otro panorama. Cuando la puerta se cierra, el versículo 10 nos presenta una ilustración de gozo.
de festejo, de celebración, de alegría adentro del recinto en donde se está celebrando la boda. Pero acordémonos que aunque el versículo 11 no nos menciona el adjetivo calificativo insensatas, como lo ha venido mencionando en los versículos precedentes, desde el versículo 2 en adelante, cuando se refiere a las 5 vírgenes insensatas, aquí no dice ese calificativo, solamente dice, después vinieron también las otras vírgenes. Pero el apóstol Mateo da por sentado de que el lector entiende perfectamente bien de que ha razonado lo que se ha venido diciendo y que previamente se hizo mención en el versículo 10 de aquellas 5 vírgenes insensatas yendo a comprar aceite con los que vendían. Entonces, cuando inicia el versículo 11, no menciona el adjetivo calificativo insensatas, sino que da por sentado que nosotros estamos entendiendo que son las 5 vírgenes insensatas. Vienen. Ya vimos que cuando ellas iban a comprar aceite, el esposo, pudiéramos decirlo nosotros, se encuentran en el camino. Las vírgenes van, el esposo viene, entra. Las 5 vírgenes prudentes, con su simbolismo correspondiente, entran con él, enseguidita de él, y la puerta se cerró. Y no voy a ser muy repetitivo. Vemos nosotros que tanto en este pasaje bíblico como en otros que ya vimos, una vez que la puerta se ha cerrado, hermanos, ya no se vuelve a abrir. Ha quedado cerrada herméticamente para nunca jamás volver a abrirse. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos que porque el que la ha cerrado es el mismo Dios. Y cuando Él la cierra, por más que lleguen después a pretender a entrar, por más que lleguen después tocando para que se les abra, no se va a abrir. Ahí queda cerrada. Esta ilustración de las 5 vírgenes insensatas viniendo, no sabemos exactamente cuánto tiempo se dilataron en ir y darse por vencidas de que definitivamente no iban a poder encontrar aceite, porque ya la fuente de donde se adquiría el aceite, hablando en el sentido espiritual, se había terminado. No se agota esa fuente. No podemos decir que se había agotado, sino que se terminó. Esto es el riesgo, el peligro que yo le he hecho a muchas personas. No abusemos de este tiempo, en donde la misericordia de Dios ciertamente se derrama sobre todos, sobre buenos y malos. Esa expresión tan común que escuchamos, Dios está conmigo, Dios me bendice, Dios es bueno. Bueno, es cierto eso. Aún el mismo Señor lo llegó a decir en el Sermón del Monte, que Dios hace llover sobre buenos y malos y hace salir su sol sobre justos e injustos. No hace distinción. Pero viene un tiempo, es lo que yo les digo, viene un tiempo
en donde esa fuente de misericordia se va a terminar para muchos. ¿Sí? En la palabra de Dios nosotros encontramos en muchas partes de la Escritura, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero de una manera mucho más especial en los Evangelios y en las cartas apostólicas, de una segunda venida decisiva, crucial, del Señor Jesucristo a este mundo para recoger su iglesia. Nada más para recoger su iglesia, pero también para dejar la puerta cerrada. Para también que va a haber una grande diferencia entre, como dijo Malaquías, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahorita, mis hermanos, tal vez no se eche de ver tanto esa diferencia, aunque para aquellos que el Señor nos ha iluminado en cuanto al estilo de vida que debe llevar el cristiano honesto para con Dios, claro que se echa de ver. Pero muchas veces no vamos nosotros a alcanzar a ver una diferencia. ¿Por qué? Porque también la gente del mundo, muchas, tanto hombres como mujeres, visten honestamente. Hay mujeres aún que usan cubierta. Pero ya cuando se ve a la varona con una cubierta, pero con pantalones o una ropa deshonesta, decimos, aquí ya no. Aquí ya no ocupamos nosotros más. Estamos viendo que aquí no estamos ante el caso de una cristiana o de una verdadera cristiana. Igual cuando el hombre lo vemos tal vez bien vestido, pero con un sombrero hasta las orejas, pues tampoco aquí hay algo que no concuerda con la palabra de Dios. Miren, aquí atrasito en Mateo capítulo 24, el Señor dijo algo de esto, está implícito en los versículos 40 y 41. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Toma la figura del hombre y la figura de la mujer y los presenta tanto al uno como a la otra como si estuvieran en la misma condición. No nos da detalles de atavíos, de nivel cultural, social, económico, no. Solamente nos dice que estarán dos en el campo. Aparentemente no hay diferencia. Aparentemente no hay algo que pueda distinguirlos en la forma en cómo se presenta aquí. También dos mujeres moliendo en un molino. Son dos acciones muy comunes que se veían en aquel tiempo en Israel. Dos mujeres. Pero de esos dos hombres que estaban en el campo y de esas dos mujeres que estaban moliendo en un molino, solamente uno de cada uno es tomado. Y el otro, dice, es dejado. Y esta figura, mis hermanos, nos remite a la parábola de las 10 vírgenes también. 5 vírgenes prudentes, volvamos otra vez al capítulo 25, nada más le damos la vuelta a la hoja ahí. Y 5 vírgenes insensatas que llevaron una vida religiosa, una vida de servicio a Dios. En teoría, todo mundo está bien con Dios, hablando exageradamente, porque hay quienes de alguna manera
lo expresan y dicen: yo soy ateo, yo no creo en Dios. Me ha tocado escuchar a mí a personas que lo dicen de viva voz, ¿no? Y mi suegro era uno de ellos. Pero es una minoría tan baja, mis hermanos, que prácticamente podemos nosotros usar la expresión todos, ¿no? Y es permitido. Todo mundo sirve a Dios, todo mundo conoce a Dios, todo mundo sabe de Dios. Pero viene el tiempo cuando se va a definir y se va a echar de ver realmente quién es el que sirve a Dios y quién es el que no le sirve. Como les dijo el profeta Elías, aquellos profetas de Baal, al mismo rey Acab, al mismo pueblo de Israel. Dice: reúneme a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Acera en el monte Carmelo. Le dice al rey Acab. Y ahí Jehová va a declarar quién es de él y quién no es de él. No vamos a tardar mucho. Ahí se va a ver bien cuál es la diferencia. Quién es profeta de Dios y quién no es profeta de Dios. Y ya nosotros conocemos el relato, mis hermanos, de ese suceso que hubo, como Dios, con un lengüetazo de fuego del cielo, definió la diferencia. Ahora, mis hermanos, aquí se va a ver una diferencia. Y el Señor la está anticipando una vez más. Ya lo ha hecho en otras ocasiones anteriores. Lo va a seguir diciendo. Y lo va a seguir hablando a través de sus apóstoles, a través de sus ministros que usó para que quedaran escritas las cartas apostólicas. Que viene un tiempo cuando esto ya va a quedar definido. Lamentablemente puedo decir, va a quedar definido para siempre. Hay circunstancias, acabo de mencionar yo la del profeta Elías y los profetas de Baal y los profetas de Acera, en donde se definió, pero ese suceso no fue tajante y contundente. Más bien fue un acontecimiento que Dios permitió, que Dios propició para que muchos se arrepintieran. Pero este acontecimiento ya es decisivo. La puerta se cierra. Vemos nosotros en el inicio del versículo 11, viniendo a las vírgenes insensatas. No alcanzamos a ver nosotros un panorama aquí, mis hermanos. Necesitamos acercarle la lupa de la palabra de Dios para alcanzar ver en esos rostros preocupación, angustia, terror, desespero. Sí, ¿por qué? Porque no traían aceite. Ellas sabían que sin aceite su entrada iba a estar bloqueada. Pero de todas maneras albergaban una esperanza. Albergaban una esperanza que habían estado aparentemente sirviéndole a Dios. Que habían estado aparentemente en una buena amistad con Dios. E inclusive, hablando ya de una manera vulgar, que hasta se habían codeado con Dios. Miren, aquí en Lucas capítulo 13, entre otros pasajes bíblicos, pero no quiero tomar mucho, Lucas capítulo 13. Ahorita regresamos otra vez a Mateo 25 en la parábola que estamos viendo, mis hermanos. En el Lucas 13, versículo 22 en adelante. Dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas
enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Esta es la postura invariable, limpia, eterna de Dios, de rechazar siempre el pecado. Y la única manera que Él tiene de perdonarlo, en el tiempo antiguo se usa la expresión de pasarlo por alto, es bajo el sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario. Todo aquel que venga y se refugie bajo ese beneficio de ese sacrificio perfecto, Dios lo perdona, lo restaura. Fuera de allí no hay tal restauración. Y aunque este mensaje va dirigido de una manera especial a los judíos, algún judío, ¿ya?, que aquí quedó en el anonimato, le hace la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Pienso, mis hermanos, que no se hizo la pregunta diciendo: ¿son muchos los que se salvan? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las condiciones que el Señor había estado dejando bien sentadas en sus predicaciones, en la enseñanza que les daba, la cosa no estaba fácil. Sí, los judíos habían tenido siglos de preparación, habían tenido siglos de oportunidad para la llegada del Mesías, para estar preparados para esas bodas, para estar bien preparados para entrar a las bodas sin ningún problema. Pero fue todo lo contrario. Cuando el Señor Jesucristo dice: esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, está diciendo: van a ser pocos los que se salvan. Pero también está diciendo ahí: esos que se van a salvar no la van a tener fácil. Por eso está diciendo: van a tener que esforzarse, van a tener que ponerle extra en cuanto al servicio a Dios. No es solamente conformarnos con congregarnos y decir: ya estoy cumpliendo con esto. No, es mucho más allá. Las expectativas de Dios van mucho más lejos que las nuestras. Y, hermanos, vemos ahí como en el versículo 26, cuando el Señor les dice: no sé de dónde sois, es una expresión similar a la que menciona en la parábola de las 10 vírgenes, que dice: no os conozco. Es lo mismo. No sé de dónde sois, es lo mismo. Pero ellos están diciendo: oye, ¿qué pasa? Si la llevamos bien, Señor, hemos comido juntos y bebido. Acuérdate cuando en nuestras plazas enseñabas y dejabas que te abrazáramos, que te estrecháramos, platicábamos contigo como amigos. Bueno, tal vez, dice el Señor, pero eso fue en un tiempo cuando la puerta estaba abierta. Ahora ya está cerrada. Rechazaron al Mesías, porque este mensaje originalmente fue dirigido a los judíos. Rechazaron el único medio de salvación, y por lo tanto la puerta se ha cerrado
y van a quedar fuera. Volvamos otra vez, hermanos, a Mateo 25. Gloria a Dios. Aquí en el versículo 12 tenemos la respuesta tajante que el Señor les da a aquellas 5 vírgenes insensatas. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, tanto el hecho que nos termina diciendo el versículo 10, y se cerró la puerta, como esta expresión del Señor, de cierto os digo que no os conozco, no hay palabras en el género humano para expresar lo trágico que esto es. Para expresar la tragedia tan grande que esto conlleva. Quedarse completamente rechazados por Dios. Esto es partir hacia una eternidad llena de tinieblas, llena de sufrimiento, como dijo el salmista: fuego, azufre y viento abrasador es lo que va a enfrentar aquellos que se olvidan de Dios. Aquí con estas palabras queda de antemano, ya había quedado, pero queda confirmado más bien el destino eterno de todos aquellos seres humanos que fueron responsables de pecados y que después de habérseles invitado una y otra vez al arrepentimiento, a venir a reconciliarse con Dios, que es el único que puede perdonar y restaurar la vida de sus criaturas, y mostraron un rechazo permanente. ¿Sí? Finalmente murieron, dieron su último respiro en ese estado de rechazo a la salvación, a las dádivas de Dios, y no hay otra respuesta. El Señor lo va a seguir mencionando de alguna manera con diferentes palabras. Acá en este mismo capítulo, en el versículo 41, tenemos, hermanos, otras palabras más ilustrativas todavía, que dejan entrever de alguna manera la dimensión, aunque no en su totalidad, de la tragedia que estas palabras significan. De cierto os digo que no os conozco. Dice el versículo 41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mis hermanos, es lo mismo que le dijo a las 5 vírgenes insensatas acá en el versículo 12. Nada más que por designio de Dios le plació, Él sabe las razones, mencionarlo con unas palabras acá más suaves. Nada más decir: de cierto os digo que no os conozco. En la boca de Dios estas palabras implican maldición, implican condenación, implican un sufrimiento tan grande que nosotros nunca jamás en esta vida vamos a poder encontrar palabras para expresarlo. Como tampoco vamos a poder encontrar palabras para expresar el otro cuadro que está aquí también, con las 5 vírgenes prudentes que entraron a las bodas. No hay palabras para expresar tampoco el gozo, el festejo, la celebración eterna que se va a vivir ahí. Pero, mis hermanos, todo esto viene a colación de una prevención que tal vez, mis hermanos, por lo insistente, por lo aparentemente barata, porque no cuesta, porque el Señor no cobra,
no vende la salvación. Tal vez por eso la gente se da el lujo de rechazarla. Sí. Y el tiempo sigue corriendo. El reloj sigue caminando. Pero se va a cerrar la puerta. ¿Cuándo? Bueno, aquí en el versículo 13, el Señor deja a todos, aún a los ángeles del cielo, los deja en completa, y nos deja a todos en completa oscuridad en cuanto a ese dato. Vamos a ver, hermanos, este versículo de una manera muy especial. Considero hacer énfasis en el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Son palabras preventivas muy serias. Son palabras que no deben hacerse a un lado, que no podemos nosotros darnos el lujo de ignorarlas, bajo el escudo de una vida religiosa solamente. Tenemos que ir más allá, conforme a las expectativas de Dios, y suplicar misericordia, suplicar perdón, suplicar restauración todos los días, mis hermanos. Dejamos hasta aquí la predicación. Creo que esta fue un poco más breve que las demás, para orar, mis hermanos, y pedirle al Señor también por estas necesidades que se han presentado por la hermana Connie. No sé exactamente cuál sea su nombre correcto, Cornelia tal vez, pero vamos a orar por la hermana Connie nada más. El Señor sabe que es la hermana Connie. Por cierto, ya tengo bastantes años que no la miro, yo la conozco, esta varona. Y también por Janet, la persona que mencionó la hermana Elvia, creo que le falleció su mamá. Vamos a orar por ella. Por la familia del muchacho que se suicidó, una prima de la cocinera. ¿De ahí donde trabajas? Hijo de la prima. ¿Cómo se llama la cocinera? De 21 años. ¿La cocinera cómo se llama? Emilia. Oh, ¿esto es reciente? ¿Aquí pasó o allá en México?